Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos acá, otra vez en otra clase, buscándote, buscando que tu palabra ilumine nuestra vida, precioso Dios. Queremos entregarte tiempo, queremos disponernos, queremos seguir aprendiendo más sobre todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te entregamos este tiempo, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Muy bien, amados, vamos a ir a lo que es el paso número 8. Esta clase se llama No hay justicia en el mundo. Y vamos a ver de qué trata esta clase. Dice la mentira. Vemos el dibujito arriba de la palabra. Dice injusticia. Cualquiera que observa el mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos lados estamos rodeados por sufrimientos, injusticias, crímenes, pobreza y corrupción. La mentira se expresa en diferentes maneras. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? No hay justicia. Las fuerzas del bien están perdiendo. No vale la pena seguir el buen camino porque en el camino malo me va mejor. Oiga usted muy bien esto. No vale la pena seguir el buen camino porque en el camino malo me va mejor. Pero nada más alejado de la realidad, amado, según la palabra de nuestro Señor. La verdad. Vamos a ver cuál es la verdad detrás de todo esto. Es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe sorprendernos. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo sobre el camino ancho y sobre el camino estrecho en Mateo 7, versículo 13 y 14? El camino más transitado era el que llevaba a la perdición. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? Bueno, según la palabra, hemos estudiado que no, ¿verdad? ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? Bueno, vamos a desarrollar esta clase y vamos a ver, amado, cuál es la actitud que nosotros como justos debemos tener ante tantas injusticias en este mundo, amado. Muchas, muchas injusticias, incluso muchas que nunca sabremos. Dice la palabra que el Salmo 37 es un clásico para contestar estas preguntas. Lea el Salmo entero y conteste preguntas del 1 al 8 en este material. Y es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a leer la palabra. No se preocupe, yo acá la tengo lista y dice que es un Salmo de David, amado. Salmo 37. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leer. No te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde, pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal, porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para batir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados, porque el brazo de los malvados será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor reconoce la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados,
justos en época de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredan la tierra, pero los que Él maldice serán exterminados. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero la descendencia de los malvados será exterminada. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados cosechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor y sigue su camino, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean exterminados, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como árbol frondoso en su propio suelo, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y honestos. Hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los transgresores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque en Él se refugian. Amén, amado. Qué palabra más espectacular. Nos deja claro, nos permite ver cuál es el fin de los malvados y cuál es el fin del justo, una eternidad con Cristo, mientras que los malvados dice que pasarán a ser exterminados. En la versión de la Reina Valera hay una palabra que dice que se extinguen, son extinguidos, pasarán a la extinción, extinguirse, amado, dejar de existir para siempre. Eso es lo que quiere decir, se extinguen, se extinguen. Muy bien, entonces vamos a ir a la número 1. Una vez que hemos leído todo el Salmo 37, pues tenemos todo lo que se necesita para responder de la pregunta 1 a la pregunta 8. Número 1, ¿cuál es el mandato para el justo? En el versículo 1, ¿qué decía la palabra? Bueno, la palabra decía en el versículo número 1, no te irrites a causa de los malvados, ni envidies a los que hacen el mal. El mandato aquí, amado, es no irritarse ni envidiar a los que hacen el mal. ¿Qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno o a las personas malvadas? Bueno, la prosperidad es visible, el éxito es aparente, la vida sin consecuencias inmediatas, ¿verdad? El maligno parece tenerlo todo sin pagar ningún costo. Es una tentación real, ese tipo de vida que ellos viven, prósperos, exitosos, sin consecuencias. Y el Salmo como tal lo reconoce, pero el Salmo también deja ver que todo tiene su fin, sobre todo para ellos. Decía la palabra exterminio, exterminio, exterminio. La vimos escrita muchas veces. En otra versión dice que se extinguen. No tendremos memoria de ellos. ¿Dónde van a estar? Nadie los recordará, amado. Este es el destino de las personas malvadas, ser olvidadas para siempre. Nadie las recordará. Esto es grave, amado, bastante grave, y también nos deja ver parte de lo que significa vivir una eternidad sin Dios. Ser olvidado para siempre, extinguirse para siempre. No hay vuelta atrás, amado. No hay vuelta atrás para los malvados. Por eso es muy
muy importante que prediquemos de Cristo a la gente para que se arrepienta de todas sus maldades y vengan a los pies de Cristo, porque solo Él puede salvar esas almas, solo Él puede transformar esas vidas y cambiarlas, solo Él puede enderezar sus pasos. Él es el único que hace estas cosas. No tenemos nada que envidiarle a las personas malvadas, de ninguna manera. Su fin es extinguirse, no importa qué tan prósperos se vean actualmente o el éxito aparente que tengan, su fin es extinguirse. Muy bien. Número 2. ¿Es cierto que a veces los injustos prosperan? Bueno, claramente sí, vemos que sí. Entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar al maligno? Versículo 2. Ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 2? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Amén. En la nueva versión internacional dice, pues pronto se marchitarán como la hierba y se secarán como el verdor del pasto. Amado, es cierto que a veces los injustos prosperan y usted los ve y su vida es muy exitosa, pero el justo no debe envidiar porque su prosperidad es completamente temporal. El justo no tiene nada que envidiarle al malvado. Su prosperidad es completamente temporal. Se marchitarán como la hierba cortada. Lo que parece sólido y permanente tiene fecha de vencimiento. Envidiar al maligno, amado, es envidiar a alguien que camina hacia su propia destrucción sin saberlo. Deje de envidiar la vida de la gente que hace maldades. No lo hagan, amado. Primero, porque Dios nos enseña a no codiciar nada que tenga nuestro prójimo. La envidia no es buena, amado, de ninguna manera. ¿Cuánto más envidiar a una persona malvada? Su fin es extinguirse, desaparecer para siempre. Y usted envidiando algo que es efímero, que se termina y se acaba y que tiene fecha de vencimiento. Muy bien, creo que quedó claro. Número 3, con 3 colores diferentes, subraye en su Biblia los siguientes temas que se encuentran en el Salmo 37. Lo que Dios ordena que haga el justo, lo que sucederá al maligno o a la gente malvada y lo que Dios promete al justo. Bueno, yo pude identificar acá algunas, amado. En la número 3, ¿qué creen ustedes que Dios ordena al justo? Bendiciones. Buenos días, adelante. A ver, es Salmo 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Confía en el Señor y haz el bien. Ahí mismo, quédate, Carola, en el versículo 4. ¿Qué ordena Dios al justo? Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Deleítate en Él, en el Señor. Muy bien. En el verso 5, ¿qué ordena Dios al justo? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén. Encomendar al Señor tu camino. Muy bien. En el versículo 7, ¿qué ordena el Señor al justo? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino. Muy bien. Guardar silencio ante el Señor y esperar, esperar, esperar en Él. Y en el versículo 8, ¿qué ordena el Señor? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y el enojo. No te irrites. En otras palabras, vea todo lo que nos ordena el Señor. Y estas son algunas. Podríamos seguir. El salmo es bastante grande. Vamos a ir a la siguiente. Amado, si a usted le gusta subrayar su Biblia, vaya haciéndolo, ¿verdad? Este salmo es muy importante porque nos deja ver el destino de estas dos partes, ¿verdad? Y ya nunca más nosotros vamos a volver a pensar o nos va a pasar por la mente tan siquiera envidiar algo de una persona que claramente solo hace maldades. Conocemos el destino ahora de las personas que hacen el mal. Y si nosotros envidiáramos este tipo de vida que estas personas llevan, pues claramente nosotros vamos a terminar ahí también, amado. Mucho cuidado. ¿Qué le sucederá al maligno? Ahí mismo, Carola, versículo 2. Volvamos al 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán.
secarán. Se secarán. En otra versión dice se marchitarán. Muy bien. En el verso 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Serán destruidos. Vea qué fuerte, amado. Serán destruidos. Serán eliminados. Versículo 20, Carola. ¿Qué más le sucederá a las personas malvadas? Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Se disiparán como humo. Vea todo lo que dice, amado. En otras palabras, los impíos desaparecerán. Así, en palabras sencillas, los impíos desaparecerán. Dejarán de existir. Como el humo, se desvanecerán. Así como desaparece el humo, amado, cuando usted está quemando algo, o como usted ve que tal vez alguien le prende fuego a algo, y usted ve subir ese humo, pero pronto desaparece y ya no lo ve más. No sabe qué pasó con él, se mezcló con el aire, desapareció. Así son los malvados, amado. Se extinguen. No hay memoria de ellos, no hay recuerdo. Es muchísimo más grave de lo que nosotros imaginamos, amado. No se trata de que estaremos en un lugar ahí por la eternidad. No solo eso, sino que serán olvidados como si nunca hubieran existido. No hay memoria de ellos, no hay recuerdo. Desaparecerán, se extinguen. Y yo me imagino, amado, que no puede haber nada peor que estar una eternidad separado de Dios para siempre y completamente en el olvido. Nadie nunca se acordará de ellos. Vea el destino tan fuerte que tienen aquellos que hacen el mal, amado. Esto es parte de la justicia de Dios. Habíamos leído, ¿verdad?, en el Salmo que dice que Dios se ríe de ellos, aun con todas las maldades, que a veces usted se pregunta, pero Dios hace justicia y esta gente sigue haciendo daño, daño y daño. Y dice la palabra que Dios se ríe de ellos porque conoce su destino. Habrán quienes escapen, amado, a la justicia de este mundo. Habrán quienes burlen esa justicia, pasen impunes toda su vida, pero de estar delante del trono de Dios, amado, nadie se escapa. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Nadie se escapa del juicio de Dios, amado. Muy bien, creo que se entiende. Vamos a continuar. Y dice que subrayáramos con 3 colores diferentes para poder saber lo que Dios le ordena al justo, lo que le sucederá al malvado y también las promesas de Dios para el justo. En el versículo 3, Carola, ¿cuál era una de esas promesas? Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Te apacentarás de la verdad, habitarás en la tierra y disfrutarás de seguridad. Muy bien. ¿Y en el versículo 4? Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Te concederá los deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Vea qué hermoso. Estas son las promesas de Dios para el justo, amado, para el que vive en verdad y en justicia. En el verso 6, ¿qué promete Dios al justo? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, amado. En otras palabras, en otra versión, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán de abundante paz. Se recrearán de abundante paz. Y nuevamente confirma que los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y más adelante veremos una palabra que Jesús habla con respecto a esto, porque esto lo vemos en un salmo, pero Jesucristo vuelve a hablar de ello en las bienaventuranzas. Ya casi lo vamos a ver porque vemos a la palabra confirmándose en otro lugar. Versículo 18, Carola, ¿qué otra promesa de Dios tenemos para el justo? Conoce Jehová los días de los perfectos y heredará de ellos será para siempre. Amén. En otra versión dice, el Señor cuida los días de los íntegros. Vea qué hermoso, amado. Cuando nosotros vivimos así, en justicia, en verdad, para Dios, siendo íntegros, el Señor cuida los días de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Vea qué promesas más hermosas de Dios para el justo. Y podríamos seguir hablando porque, vuelvo y repito, el Salmo es enorme, pero está bien. Dijimos como las más importantes, las más relevantes, las más sonadas. Vamos a la número 4. Hay un título acá.
mi actitud frente a la injusticia. Vamos a continuar en el Salmo 37, no se vaya de ahí. ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? Versículo 3. Bueno, ya lo habíamos leído. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Habla de constancia, habla de permanecer, habla de buscar diariamente la fidelidad. Mantente fiel. Entonces, ¿qué debe hacer el justo? Confiar en el Señor y hacer el bien. Confíe en el Señor, haz el bien, haz el bien. Este versículo lo dice todo, amado. En lugar de envidiar, quejarse o vengarse, porque a veces nos molestamos, nos enojamos y queremos vengarnos, ¿verdad? La actitud del creyente debe de ser concentrarse en hacer el bien. Hacer el bien, amado, incluye todo lo que manda la palabra, todo lo que manda la Biblia. La tendencia normal del creyente, amado, es fijarse en la injusticia y usarla como excusa para su mal comportamiento. Queremos a veces tomar la justicia en nuestras propias manos. Al ver tantas injusticias, por supuesto, nos enojamos, nos molestamos y queremos nosotros justicia pronta y cumplida. Ya queremos justicia. Pero ¿qué nos dice Dios? Ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Él dice claramente, parafraseadamente, amado, déjeme esto a mí, yo me encargo. Romanos 12:19. ¿Recordamos lo que dice esta palabra? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo pagaré, yo pagaré. Recordemos, amado, que solo Él es justo y Él puede tomar su venganza en justicia y en verdad. Nosotros no, nosotros somos humanos, somos pecadores. Dice que nuestra justicia es como un trapo inmundo delante de Él. Nuestra venganza es diferente, está llena de pecado, amado. La venganza de Él viene de la justicia, es diferente. Y ya se los había dicho, que yo creo que lo que Dios quiere es que nuestro corazón no se contamine con la venganza. Al ser nosotros seres completamente imperfectos y pecadores, amado, podemos desviarnos de la verdad. Pero Él es diferente. Su venganza viene de la justicia y de lo recto que es Él y de su santidad. El día que Él venga, vendrá a poner orden, amado, y todos los malvados serán destruidos. Es lo que dice la palabra. Confía en el Señor. Lo que Dios quiere es que usted confíe en Él. La responsabilidad de nosotros es hacer el bien, nada más eso. Enfóquese en hacer el bien, no en la venganza. No nos corresponde a nosotros tomar la venganza. No nos pertenece. Por más que usted quiera hacerlo y por más que usted crea que se lo merece esa persona, porque tal vez si se lo merece, no le corresponde a usted. No deje que su corazón se contamine con la venganza. Usted no puede tomar venganza y pensar que va a salir librado de ello. Su corazón se contamina. Solo Dios puede tomar la venganza, amado, y salir librado de ella. Y lo vemos a Él, ¿verdad? En la visión que tiene Juan, parafraseadamente, acabó con todos. Vengan, aves del cielo, fieras de la tierra, aliméntense con carnes de reyes. Y dice que los mató a todos con la espada que sale de su boca. Solo Él puede tomar ese día, el día de la venganza. Muy bien. Número 5. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? Verso 4, verso 5, verso 7, verso 8. Bueno, vamos rápidamente porque ya lo habíamos leído. En el verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El mandato es deleitarse, no es una circunstancia, no en la prosperidad, sino en el Señor mismo. No se trata de si las cosas están bien, amado. No se trata de si hay dinero, sino se trata de vivir para Dios y de deleitarse en su presencia cada día. De eso se trata, no de las circunstancias, no de si me va bien. Y en los malos momentos, ni busco al Señor, ni me deleito en Él también. Y no, debemos de buscar a Dios tanto en las buenas como en las malas. Él está siempre con nosotros y debemos de tomarlo en cuenta en cada momento de nuestra vida. Y Él traerá consuelo a nosotros y gran alegría también. Amado, es que la promesa adjunta es extraordinaria. Dice que Él concederá los deseos del corazón de nosotros. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestros deseos se alinean a los suyos. Vean qué maravilloso, amado. Verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en
en Él y Él actuará. El mandato acá es encomendar el camino al Señor, soltar el control, confiar en que Él actuará, aunque nosotros no veamos cómo ni cuándo. Verso 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Aquí el mandato es guardar silencio y esperar con paciencia. Sin duda, amado, este es uno de los mandatos más difíciles. No reaccionar, no tomar venganza, no desesperarse. Es difícil. ¿A cuántos nos cuesta ser pacientes? Pero Dios nos dice, espera. Debemos de esperar, amado, a que Dios actúe en su tiempo. Esto es confianza en Él. No necesitamos defendernos. Él nos defiende. Él quiere también que guardemos silencio. Silencio ante Él. Confiar y esperar con paciencia. Verso 8. Refrena el enojo. Abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Estas reacciones nos conducen al mal camino, amado. Y acá el mandato es refrenar el enojo y abandonar la ira por completo. Es fácil irritarnos ante las injusticias. Es fácil irritarnos, amado. Y se comprende, es comprensible que nos pongamos así, pero también es muy peligroso, porque dice la palabra que conduce al mal, conduce al mal. Nuestro corazón y nuestra mente se ponen en peligro cuando estamos bajo el enojo y la ira. Dice la palabra en otra parte que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amado, el enojo no controlado nos hace cometer las mismas injusticias que tanto criticamos, que tanto evitamos, que tanto señalamos, porque aquí estamos señalando al hombre malvado y vemos que se extingue según la palabra, pero cuando nosotros caemos en enojo, amado, empezamos a cometer estas mismas injusticias y nos colocamos en el mismo lugar. Muy bien, lo que Dios promete al justo, dice la número 6, ¿qué hará Dios por el justo cuando obedece? Salmo 37, bueno, ya lo hemos leído también. Verso 4 dice, Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios concederá los deseos del corazón del que se deleita en Él. Verso 6, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Mucha luz resplandece, amado. Dios hará resplandecer la justicia del justo. Lo que ahora parece ser ignorado o pisoteado, Dios públicamente, amado, lo vindicará como el sol de mediodía. Vea qué maravilloso, amado. Dios hará resplandecer la justicia del justo. Hará resplandecer la justicia del justo. Y lo que ahora es ignorado o pisoteado, luego va a brillar públicamente como el sol de mediodía. Verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los mansos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Jesús repite esta promesa en las bienaventuranzas, amado. Mateo 5:5. Esto, amado, es una promesa real, una promesa del futuro, confirmada en Salmos y confirmada por nuestro Señor Jesucristo. Prestémosle siempre mucha atención a todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra en Mateo 5:5? ¿Cómo dice? ¿La tienen ahí? Una palabra espectacular, amado. Adelante. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Ellos recibirán la tierra. Ellos heredarán la tierra. El Salmo 37 lo dice muchas veces. Y luego Jesucristo confirma esta palabra en Mateo 5:5, cuando empieza a compartir sobre las bienaventuranzas. Es una promesa verdadera. Es una promesa real. Los mansos heredarán la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Sean mansos y humildes como yo. ¿Qué dice en una de las cartas de Pablo? Habla sobre la mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. Ser manso, ser manso. Los mansos heredarán esta tierra. Es su herencia. El Señor nos enseña a ser así, amado. No a estar enojados, no a irritarnos, no a vivir airados, porque no obra la justicia de Dios, la ira del hombre, llena de pecado. Esta justicia que quisiéramos tomar cuando vemos las injusticias del mundo, que nos sentimos impotentes, por más buenas intenciones que tenga, está llena de
pecado, amado, solo Dios puede tomar la venganza. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, los mansos heredarán la tierra. Nuestro trabajo es hacer el bien y ser como Cristo, mansos, mansos y humildes. Muy bien, verso 28, porque el Señor ama la justicia. Ojo, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. El Señor los protegerá por una semana, por un año, por un siglo. No, amado, dice para siempre. Y luego dice, pero acabará con la descendencia de los malvados. Tanto así que vimos en todo el Salmo que son exterminados, son extinguidos, desaparecen como el humo para siempre. Amado, el Señor ama la justicia, no abandona a sus fieles y los protege para siempre. Y en contraste, los malvados no tienen futuro. Esto es muy fuerte, amado, pero es lo que nos enseña la palabra. Esta es la verdad. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 16 para motivarnos? Amén. Dice la palabra del Eterno, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, más vale lo poco que tiene el justo que lo mucho que acumulan los malvados. En la Reina Valera dice que más vale lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amado, la calidad de lo que tiene el justo supera infinitamente la cantidad de lo que tiene alguien que hace el mal, o como lo describe el Salmo, alguien maligno, malvado. Más vale lo poco que tiene el justo que las riquezas de muchos pecadores. No es cuestión de cuánto, sino de qué tan sólido y permanente es. Lo poco del justo tiene la bendición de Dios. ¿Y qué mejor que eso, amado? La bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? No es una muletilla para decirle a la gente que Dios te bendiga. No, el que entiende qué quiere decir que Dios te bendiga, abraza esas palabras porque lo contienen casi todo. La bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi gente. En contraste, lo mucho del maligno prácticamente que está sobre un terreno incierto, se derrumba completamente. Esto nos enseña el Señor para motivarnos, amado. Dele la gloria a Dios con lo que tiene, en lo poco, en lo mucho. Haga todo como si fuera para el Señor. Todo, absolutamente todo. Dele gracias a Dios cuando hay mucho o cuando hay poco, en lo bueno y en lo no tan bueno. No siempre habrán buenos momentos, pero Dios siempre estará con nosotros. Y vemos que el Salmo nos enseña en el versículo 1, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No envidien nada de los malvados. No envidien su éxito ni sus riquezas, porque si leemos el Salmo, como lo hicimos al inicio de esta clase, nos damos cuenta que todas esas cosas tienen fecha de caducidad. Incluso el malvado dice que se extingue, que desaparece y que no hay recuerdo para él. No envidie cosas efímeras que van a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios y el que vive en la palabra de Dios. Por supuesto, y ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Ya estamos viviendo la vida eterna que Dios nos ha dado. Ya la estamos viviendo. Ya estamos en Cristo. Ya la estamos viviendo. No tenemos nada que envidiarle a los malvados o a otras personas. Empezando por lo primero que yo les dije ahora, que dice la palabra que no envidiarás nada de tu prójimo. Nada, absolutamente nada. Ni las cosas que tiene, ni su mujer, ni sus animales, nada. Dios nos enseña que la envidia no produce nada bueno. No hay nada que envidiarle a ellos. Y amado, este versículo acá en el verso 16 voltea completamente la lógica del mundo. El mundo lo mide todo por la cantidad. El reino de Dios es distinto. Habla de permanencia. Una pequeña herencia con la bendición de Dios, amado, vale más que una fortuna construida sobre la injusticia. Lo más pequeño de Dios, amado, vale más que la riqueza más grande de este mundo. Siempre, amado, teniendo en cuenta las cosas eternas, mirando hacia arriba, hacia Cristo, enfocándonos en las cosas que no se ven, no en este mundo efímero que pasa, se acaba, es pasajero, todo
todo cambia, todo el mundo cambia, pero el único que no cambia es nuestro Señor. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy, será el mismo mañana, por siempre es el mismo, no cambia. Dice su palabra que en Él no hay sombra de variación, es el mismo. Su amor sigue igual por nosotros, siempre. Y sus palabras verdaderas, un amor que llena el universo por completo, pero también es un fuego que consume. Lo vemos en este salmo y dice que los malignos desaparecerán. No habrá recuerdo de ellos. Utiliza en la Reina Valera la palabra extinguir, extinción. No pasarán a memoria jamás. Es una palabra fuerte, amado. Por eso hay que predicar al Señor que la gente se arrepienta y venga a Cristo, sea alumbrada por la luz de Cristo, porque en este camino ancho muchos son los que lo transitan y pocos son los que van por el camino estrecho. Muy bien, amados, creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, a seguir compartiendo del Señor, predicando al Señor y arrebatando a la gente de ese camino ancho, amado. Número 8. ¿Qué pasará con el maligno? Salmos 37, del 9 al 10. Ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué dice la palabra? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Amén. ¿Y qué dice el versículo 10? Pues de aquí a poco no existirá el mal, observarás su lugar y no estará allí. Amén. Vea qué fuerte, amado. Dice que observaremos esos lugares y ya no estarán jamás. Dejarán de existir. Serán destruidos. Los buscarán y no serán encontrados. La prosperidad de los malvados no tiene futuro, amado. No hay futuro para ellos. No existe. Versículo 13. Ahí mismo, doña Dunia, ¿qué dice la palabra? El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, pero el Señor se ríe de los malvados porque sabe que les llegará su hora. No importa cuánta maldad se imagine usted que hay en este mundo, amado, y todas las personas malvadas de este mundo que viven haciéndole daño a otras personas, que viven una vida de ensueño, que no les importa lo que está sucediendo en el mundo y a la gente más pobre, que incluso viven del pueblo, del Estado, se enriquecen con ello, no les importa, no pelean por la gente y cuantas injusticias y gente malvada nos podamos imaginar, amado. Hay de todo en este mundo. Guerras, narcotráfico, mafia, la trata de personas, el tráfico ilegal de órganos, gente secuestrando niños, amado. Esto es terrible y hay temas que no se están hablando, que involucran a la gente, que involucran a jóvenes y a niños. Y muchas de estas cosas a la vista humana quedan impunes, nunca caen, siguen haciendo sus maldades, siguen haciendo daño, siguen haciendo todo cuanto quieren en este mundo. Pero dice la palabra que a toda esta gente malvada le llegará su hora. Y dice que el Señor se ríe de ellos, se ríe porque no escaparán del juicio de Dios. Y esta es una de las cosas que más me gusta del Evangelio, porque Dios no se olvida de las lágrimas de los justos, de sus fieles, de los inocentes. Dios hace justicia, amado, que parece que se tarda, pareciera mucho tiempo la vida que vivimos, ¿verdad? ¿Cuánto vivimos? 70, 80 años. Es un poquito de tiempo, un lapso de vida corto, pero Dios no se olvidó de las maldades que hay en ese tiempo. El malvado pagará y desaparecerá para siempre, dice la palabra. De cierto, ya tienen su recompensa, amado. Todo el deleite efímero que pudieron tener en su vida, esa fue toda su recompensa, amado. No hay más para el malvado. No gozará de una vida eterna para siempre con Cristo. Más bien dice que se extingue. No hay memoria de ellos. Esta es una palabra bien fuerte, amado. Podemos tener confianza en Dios. Él conoce el fin desde el principio. Él no es indiferente, amado. No, no, no. Dios no es indiferente ante todas las injusticias del mundo. No es como la gente lo pinta, que Dios se olvidó de la gente, del mundo. No, no, no. Es falso, completamente falso. Dios está en todo y en todos. Ahora que hubieron terremotos, amado, hace poco, podemos ver el amor de Dios en la gente, ayudando, países ayudando a otros países. Dios está aquí, amado. Tenemos que aprender a ver a Dios en todas partes. La gente a veces quiere ver cosas sobrenaturales de Dios, pero aun cuando muchos vieron señales, ni aun así creyeron. No creyeron, no confiaron en Dios, ni aun viendo señales. Por eso, esto es por fe, amado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es por fe, no por señales. Incluso un milagro no me hace salvo, amado. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Podría yo ser sanado, podría yo tener mi milagro, pero eso no me hace salvo,
salvo, amado. Solo me hace salvo Jesucristo. Recordemos aquellos hombres que tenían lepra. Jesús los sanó a todos y creo que solo uno de ellos regresó para seguir. Todos recibieron su milagro, pero solo uno de ellos regresó para seguirle. Es necesario que empecemos a ver a Dios en todo y en todos. Hablo de Dios que no ayuda a la gente o que no hace un milagro, que por qué no quita la hambruna del mundo. Pero yo estoy acá y no muevo ni un dedo, pero ni una bolsa de arroz mando a mi vecino. Yo soy parte del problema, amado. Y es muy fácil echarle la culpa a otros. Y siempre nosotros evadiendo nuestras responsabilidades, limitándonos a la hora de amar y de ayudar a las personas. No, 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 amado. Tenemos que actuar. Tenemos que dar testimonio con nuestras acciones. La fe sin obras es muerta. Recordemos eso. Tenemos que actuar. Mas las obras no me hacen salvo. Solo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero si fuimos llamados a andar en buenas obras, las obras que Dios estableció de antemano para que andemos en ellas, dice la palabra en Efesios 2, 8, 9 y 10, si no me equivoco. Usted puede leer la palabra. Bueno, muy bien, vamos a continuar. El Señor se ríe de los malvados porque sabe que les llegará su hora. Verso 14 y 15. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Vea qué gente más malvada, amado. Pero ¿qué dice después? Dice, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará destrozado. Esta palabra, amado, es un recordatorio de que ellos no quedarán impunes, amado. Ellos recibirán su merecido. ¿Cuánta gente inocente habrá muerto en toda la historia de la humanidad por causa de estas personas malvadas, amado? De todas las diferentes generaciones que han existido durante todo este tiempo. Cuántas injusticias en el mundo, pero no quedarán impunes. Y dice, las armas que el maligno prepara contra el justo se volverán contra sí mismos. El instrumento de su injusticia se convierte en su propio juicio. Vea qué grave, amado. Es una ley moral del universo que Dios administra. Todo lo que siembro, eso es lo que cosecho. Siembra maldad, usted no va a cosechar rosas ni justicia, amado. No, no, no. Si usted siembra maldad, usted va a cosechar eso mismo también. Se le devuelve completamente. Es una ley del universo que Dios ha creado. Nadie quedará impune, amado. Y nadie escapará al juicio de Dios. No pueden. Se pudieron escapar del juicio del hombre en esta tierra, pero Dios no puede ser burlado. No podrán burlarse de Dios, amado. Serán juzgados por todas las cosas que hicieron. Todas. Sabemos que hay unos libros donde está escrito, según como nos enseña la palabra, todo lo que hemos hecho, ya sea bueno o malo, todo está escrito. A Dios no se le escapa nada, amado. Entonces, el instrumento de su injusticia se convierte en su propio juicio. Solo Dios sabe el destino de esta gente, pero nos da una pequeña mirada hacia el futuro en el Salmo 37. En el verso 20 dice, pero los malvados perecerán. Los enemigos del Señor serán como la flor del campo. Desaparecerán como el humo. El malvado desaparece como el humo, como si no hubiera existido nunca. Todo lo que construyó con injusticia no deja rastro. No está en la eternidad, no prevalece, no permanece. No hay recuerdo de ello. Muy bien. Número 9. Debe buscar venganza al justo. Romanos 12:19. La hemos leído muchas veces. Mía es la venganza, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿debe el justo buscar venganza? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la venganza le pertenece a Dios, amado. Ya lo hemos dicho. Cuando el creyente toma la venganza en sus propias manos, está ocupando un lugar que no le corresponde. Está diciéndole a Dios que no confía en él. Está diciéndole a Dios que no confía en lo que él hará. Y además, amado, lo hemos dicho, ¿verdad? La venganza humana nunca es perfectamente justa. Solo Dios puede juzgar con perfecta equidad, porque conoce todos los corazones y todas las circunstancias, amado. Solo Dios es santo. Solo Él puede tomar esta venganza. No se desgaste, amado, buscando la venganza. No, 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 no. Amado, dejar la venganza en manos de Dios no quiere decir que seamos pasivos ni que seamos cobardes. Es la
fe más profunda que podamos tener. Es confiar en que el juez de toda la tierra hará lo correcto y en su tiempo. En su tiempo. Es muy importante entender esta parte. Él lo hará en su tiempo y de la manera correcta. Número 10. ¿Cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 19 del 11 al 16? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Amén. Cristo mismo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez perfecto que hará justicia completa y final. No habrá injusticia que quede sin resolver. Tenemos que tener eso claro, amados. No habrá injusticia que quede sin resolver. El que hoy parece reinar con maldad se encontrará frente al único que tiene la autoridad absoluta y perfecta sobre toda la creación, amado. Los malvados se verán cara a cara con Dios y Él les mostrará que solo Él tiene autoridad absoluta y perfecta sobre toda la creación. Ellos que hicieron y deshicieron en este mundo, que porque tenían buenas posiciones, que porque tenían mucho dinero, hicieron todo lo que quisieron, todas las maldades que usted se pueda imaginar, amado. Pero vemos al Señor que regresa y hace justicia, toma su venganza. Dice que echa vivos a un lago que arde con fuego y azufre, al falso profeta y al anticristo. Amado, esto no es mitología, es la promesa bíblica que da sentido a todo el sufrimiento presente. La historia no termina con la injusticia ganando, no, 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 no. Termina con el Rey justo estableciendo su reino eterno para siempre. Es maravilloso, amado. Aplauda ahí donde usted está, si usted quiere, amado. Dele la gloria a Dios. Esto no termina con el mal ganando, no, no, no. Termina con Cristo estableciendo su reino para siempre. Me gusta mucho el último capítulo, cuando dice que ya no hay sol, dice que el Señor será la luz de ellos. Así parafraseadamente se lo estoy diciendo, amado. Dice que los justos verán su rostro para siempre. Estaremos para siempre con el Señor y Él hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Todas estas cosas pasarán, amado. Esta tierra corrompida pasará y entraremos a una nueva era con nuestro Señor Jesucristo, donde nunca más la maldad y el pecado podrán tener lugar. Muy bien. Número 11. Ya vamos a terminar. Mediten las siguientes afirmaciones y coméntelas con otros. Lo que es difícil de aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen prosperando y disfrutando de larga vida. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no los elimina ya? No sabemos por qué tarda en juzgar, pero Dios es soberano y hará justicia a su tiempo. Dice que leamos Romanos 12:19. ¿Qué dice esta palabra? Amén. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del Eterno, porque escrito está: mía es la venganza y pagaré, dice el Señor. Amén. Doña Dunia, leamos también, este verso no está aquí, es una palabra de apoyo. Vayamos a 2 de Pedro 3:9, que creo que también está en esta misma dirección. ¿Qué dice la palabra? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esta parte es muy importante, amado, porque a veces nos preguntamos ¿por qué no los elimina ya? Amado, el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra condición? Lo hemos dicho: muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, completamente condenados porque no creíamos en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condición de todos los que no han recibido al Señor Jesucristo, muertos espiritualmente. Así están todos, amado. Pero Él quiere que vengamos al
al arrepentimiento. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, asesino, mas tiene un encuentro con Dios y su vida cambia para siempre. Tenemos que seguir anunciando a Cristo en este mundo malvado. Tenemos que seguir compartiendo de Dios a la gente, presentando al Señor Jesucristo, dando testimonio con nuestras acciones, con nuestra vida. Lo más importante que tenemos, amado, es nuestro testimonio personal. La palabra en la revelación, en el Apocalipsis, dice que le hemos vencido al enemigo con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, y con el testimonio de nosotros mismos. El testimonio personal de nosotros es muy importante. Nos podrán quitar la palabra, nos podrán quitar todo, amado, pero nadie puede quitar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Nunca. Tenemos nuestro testimonio. Vamos a ir al segundo punto. Se compara el maligno con la hierba en el Salmo 37:2. Se seca, dice. Y también con el humo en el Salmo 37:20. Dice que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás sus riquezas y poder. No tienen otro futuro. No tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Era lo que decíamos, amado. Nadie va a escapar al juicio de Dios. Esto de la hierba y del humo son dos imágenes perfectas de algo efímero. La hierba verde parece fuerte, pero el sol la marchita. El humo parece denso, pero desaparece sin dejar rastro. Así es toda esta prosperidad que usted ve construida sobre la injusticia. Finalmente, amados, en el último punto, además las cosas no son lo que parecen. Aparentemente los malos gozan de todo, pero ¿viven en paz o están controlados por la envidia, los celos, rencores, avaricia, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera? Amado, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos problemas, no importa en la clase social en la que usted se encuentre. Tengo mis problemas en mis cuatro paredes con mi techo de lata. También tengo mis problemas en mi mansión de $3 millones. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos afectan, todos tenemos malas actitudes. Amado, la prosperidad sin Dios tiene un precio interno devastador. Por fuera parece verse exitosa, pero por dentro está carcomida de desconfianza, amado, de miedo a perder lo que tienen o la necesidad constante de querer más. Estos malvados, amado, no tienen otro futuro que enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Alto. Bueno, esto es una dinámica para el grupo, ¿verdad? No la vamos a hacer, pero la vamos a leer. Comparta con los de su grupo una situación difícil que esté experimentando. Recuerda el Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz el bien. No permita que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de su vida le convierta en una persona amargada o envidiosa. Siga haciendo el bien, dejando a los injustos en las manos de Dios. Sigamos haciendo el bien. Deje que Dios haga su parte en el tiempo en el que Él lo ha establecido. Déjelo en las manos de Dios. Y bueno, amados, si esta es una situación de abuso, pida sabiduría a Dios y busque consejo de algún creyente maduro. Hay lugar para la resistencia. Y bueno, amados, también hay que tener un balance, ¿verdad? Hay cosas que claramente son denunciables, ¿verdad? Tampoco uno va a andar permitiendo cosas a diestra y a siniestra, ¿verdad? Por supuesto que si alguien mató a otra persona, pues claramente existe la justicia humana, cárcel, ¿verdad? Si robó, hay cárcel. Si abusó sexualmente, hay cárcel también. Tenemos que denunciar también. Si hay personas con estas actitudes que ni siquiera ocultan sus maldades, amado, porque hay gente así, bueno, amado, usted puede denunciar. Dios respalda la justicia y las leyes también aquí en la tierra. Entonces, si hay algo denunciable, denúncielo, amado. Aquí estamos hablando de la maldad en general, de cosas que no parecen delitos, pero delante de Dios es pecado. Entonces, el capítulo está hablando de todas estas maldades en general, las que se ven, las que no se ven, incluso las de aquellas personas que aparentan ser muy agradables porque son físicamente hermosas, tienen buenos atributos, amado, y queremos imitar a esa gente, pero resulta que la vida de esa gente no le da la gloria a Dios, amado. Y nosotros queriendo ser como ellos y queriendo tener las cosas que tienen ellos y queriendo actuar como ellos. No, amado, terminaremos igual extinguiéndonos si seguimos esos caminos de hombre. Es Cristo la
la senda en donde yo debo de transitar, caminar, por donde yo debo de andar. Él es mi roca firme. Muy bien, vamos rápidamente acá en una historia de esperanza. Dice, imagínese una ciudad bajo un sitio rodeada por fuerzas enemigas. Se estaban acabando las provisiones y el temor llenaba los corazones de sus habitantes. Pero en la oscuridad de la noche, alguien logró cruzar las líneas enemigas y entrar a la ciudad con una gran noticia. En otro lugar, el jefe de las fuerzas enemigas se había rendido. La guerra ya había terminado y solo era cuestión de tiempo hasta que la noticia llegara a las fuerzas que rodeaban la ciudad. Entonces dejarían las armas y la ciudad estaría a salvo. De igual manera, vivimos sitiados por las fuerzas de maldad. Enfermedad, injusticia, opresión y muerte nos rodean, pero las cosas no son lo que parecen. Solo es cuestión de tiempo hasta que termine todo. Ya ganamos. Amado, la ciudad sitiada, rodeada por fuerzas enemigas, con provisiones acabándose y el terror en los corazones, amado, de ellos. Parece que todo está perdido, pero en la oscuridad llega la noticia del jefe, ¿verdad? Dice que el jefe enemigo se rindió. Ya ganamos. Amado, así vivimos nosotros hoy, rodeados por enfermedades, injusticias, opresión, muerte. Las cosas no son lo que parecen, amado. Realmente ya ganamos. Solo es cuestión de tiempo hasta que llegue el fin. Por eso el Salmo 37 puede decir con tanta calma, confía y haz el bien. Espera, porque el resultado ya está decidido. Volviendo a leer el Salmo 37, el verso 10 y 11 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán con abundancia de paz. Amado, consejos para ir finalizando la clase. No permitamos que la injusticia nos convierta en personas amargadas y envidiosas. Sigamos haciendo el bien y deje a los injustos en las manos de Dios. Así tiene que ser. Muy bien, para crecer, lea Deuteronomio 28:34. El material nos continúa invitando a seguir leyendo la palabra día con día. Y la palabra a memorizar esta semana es Salmo 37, verso 9. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Vamos a heredar la tierra, amado. Confíe en las palabras de Dios. Muy bien, falso y verdadero, y oramos. A veces los injustos prosperarán más que los justos. ¿Verdadero o falso? Pensamos que es verdadero, Steven. Sí, es verdadero. Seguramente prosperarán más que los justos. Pero ya vimos que todo lo que es construido en injusticia, amado, no permanecerá. Se va a extinguir. Pero, amado, nosotros no estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en Cristo. Muy bien. Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Así es, verdadero. No quedarán impunes, no se escaparán del juicio de Dios, no lograrán burlarse de Dios, no lo harán, amado. Última, no vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, sí, así es, completamente falso, porque vamos a lo mismo, ¿verdad? Podré vivir la vida que yo quiera, haciendo todas las maldades que ustedes se puedan imaginar, amado, pero al final me veré cara a cara con Dios en su juicio y tendré que dar cuentas, amado, tanto de todas las cosas buenas que hice como de todas las cosas malas, que en este caso en su mayoría pues son malas, amado. ¿Qué maldades? Las que usted se pueda imaginar, amado. Todas las maldades que una persona podría hacer en su vida, de hecho, de pensamiento, ni toda la riqueza de este mundo me va a librar del día del Señor, amado. Sí, vale la pena vivir una vida de justicia. Recordemos, ¿verdad? Lo poco del justo vale más que las riquezas de muchos pecadores, amado. No menosprecie lo que Dios le ha dado. Dé gracias a Dios. Dios quiere que seamos personas que viven agradecidas diariamente. Es parte de la vida cristiana el vivir en acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Esto agrada a Dios. Y aún en lo poco que tengo
para ayudar a mi prójimo, tengo para compartirlo con otras personas, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, es lo que dice la palabra. Este amor ágape por el prójimo, el amor de Primera de Corintios 13, es un amor de Él, no es este amor de este mundo, amado. El amor de este mundo es condicional, el amor de Dios es incondicional. Sí, vale la pena, amado, vivir una vida de justicia, vivir en rectitud, ser justo, vivir una buena vida, amado, ser amable, ser honesto, ser educado, moralmente correcto, amado. Sí, tiene su recompensa. Dios está con nosotros, amado. No dude de Dios, confíe en Él. Nadie que haga maldad quedará impune. Sepa eso. Y tal vez podremos ver que algunos escapan de los juicios de los hombres acá en la tierra, de las leyes de los hombres, pero no podrán escapar de la justicia de Dios. Muy bien, oramos. Gracias, precioso Señor, por esta clase tan hermosa. Gracias por mostrarnos, Señor, la importancia de vivir la vida que tú nos enseñas según la palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, por mostrarnos estos dos destinos, Señor. Eres claro cuando hablas de aquellos hombres malvados que hacen todas estas cosas que no te agradan, Señor. Y eres claro con tus promesas para los justos. Promesas tanto aquí en la tierra como en la eternidad, precioso Dios. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por advertirnos. Gracias por enseñarnos. Y gracias, Señor, porque nos has ayudado, Dios, durante todo este tiempo que hemos estado acercándonos a ti. Has ido cambiando nuestro corazón, nuestra actitud. Sabemos que ha sido todo un proceso, que hay maldad en nosotros aún, pero tú sigues haciendo la obra y sabemos que la vas a perfeccionar, Señor. No terminarás hasta el día que vengas. Así que sigue trabajando, Señor. Nosotros nos declaramos, Señor, una tierra fértil, fértil para ti, Señor. Que la semilla de tu palabra crezca cada vez más en nosotros. Yo soy una tierra fértil, Señor, para ti. Nosotros somos una tierra fértil para ti. Continúa haciendo tu obra en nosotros y continúa guiándonos para seguir hablando y compartiendo sobre ti con otras personas, Señor, porque esto es lo que realmente quieres, que nadie se pierda, sino que todos reciban la vida eterna, que todos te conozcan. Ese es el verdadero objetivo, la gran comisión que nos has dado, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.